paquete vasculo-nervioso profundo del cuello. Hemos visto la distribución de las arterias carótidas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, sus ramas terminales, la carótida externa, la interna y su distribución. Ahora, gran parte o toda esa sangre que llevan las carótidas, como sangre arterial al cuello, a la cara y al cráneo, debe retornar a través de esta vena profunda que es la vena yugular interna. De hecho, entonces, que en cada lado del cuello nosotros tenemos 4 venas yugulares, 3 superficiales, la yugular anterior, la externa, la posterior, y una profunda que es la yugular interna. Ahora veamos el origen, las ramas afluentes y la terminación de la vena yugular interna. La yugular interna, vean, se origina aquí en la base del cráneo, a nivel del agujero rasgado posterior, que por ese motivo recibe el nombre de agujero yugular, porque ahí comienza la vena yugular interna. Ahora, ¿cómo se forma la yugular interna? Dentro del cráneo se unen 2 venas, el seno venoso lateral y el seno petroso inferior, para dar origen a la vena yugular interna. Ni bien se origina esta vena, tiene una dilatación, como una especie de globito en su pared, que se llama el golfo de la vena yugular. Eso se debe a la presión de sangre que sale del cráneo y que dilata la pared de la vena. Y esa dilatación llamada golfo inclusive labra en el peñasco del temporal una concavidad que hemos conocido como la fosa yugular también. Bueno, ese es el origen. Entonces, sus afluentes de origen son la vena, el seno petroso posterior y el seno lateral. Ahora, trayecto. Una vez ya en el cuello, vean, la vena yugular interna transcurre profundamente, primero detrás de la carótida interna, luego vean, se pone por fuera de la carótida común, aquí está la carótida común o primitiva, va descendiendo y termina en la parte inferior del cuello uniéndose a la vena subclaviana. Lo mismo en el otro lado, termina uniéndose a la subclavia. Ahora, como aquí hay 2 yugulares y 2 subclavias, bueno, de la unión de estas venas nace esto que se llama el tronco venoso brachiocefálico. O sea que la yugular interna es una afluente de origen del tronco venoso brachiocefálico. En su trayecto, en su recorrido, va recibiendo varias colaterales que van drenando su sangre a la yugular interna. Entre ellas, por ejemplo, está la vena lingual, está la vena facial, está la vena tiroidea superior, la tiroidea inferior, las venas faríngeas. Algunas veces, inclusive, como aquí, antes de entrar directamente a la yugular interna, se unen varias venas y como un solo tronco ingresan a la yugular interna. Lo más frecuente es que se forme el tronco de la tiroidea superior, de la lingual, de la facial y de la faríngea, y por eso ese tronco recibe el nombre de tronco venoso tiro-lingo-faringo-facial. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero es la unión de 4 venas: tiro, de la tiroidea, lingual, de la vena lingual, facial, de la vena facial y de la faringe. De tal modo que gran parte de la circulación venosa del cuello y de la cabeza drenan a la yugular interna. Ahora, aquí en su punto de terminación, habitualmente esta vena, como ya es bastante gruesa, ¿verdad?, también puede recibir a la yugular externa, a la yugular anterior o inclusive a la yugular posterior. Y de otra parte, en esta porción terminal, en el interior de la vena posee algunas válvulas, pequeñas válvulas, pero que son insuficientes, es decir, que no evitan el retroceso de la sangre. Esa es la vena yugular interna, el segundo componente del paquete vasculonervioso.
Las relaciones que tiene esta vena, tanto superficiales como profundas, pues son idénticas a la de las arterias. Aquí abajo, a partir de aquí, tienen las mismas relaciones que la carótida común y a partir de aquí las mismas relaciones que la carótida interna. Y ahora nos queda por ver este otro elemento, vean, del paquete, el que va por detrás y en medio de ambos vasos sanguíneos, y es el 10º par craneal, o el nervio vago. Vean, aquí lo tienen, es de la carótida y sus ramas, es de la yugular interna, y aquí al medio va pasando el nervio vago. Como en todos los pares, este es el 10º par craneal. Iremos a ver sus orígenes, origen real, origen aparente, su trayecto, su distribución, sus ganglios anexos. Empezaremos definiendo. El nervio vago es un nervio mixto. Es motor, es sensitivo y además es el parasimpático del cuerpo. Es decir, este nervio da la inervación parasimpática a todas las vísceras del cuerpo, desde la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, la pelvis, los miembros y todo. Por ese motivo recibe el nombre del nervio vago, vagabundo, porque lo encontramos en todas partes del cuerpo. Sus orígenes. Primero, el origen real. En la profundidad del bulbo, aquí dentro del cráneo, en el sistema nervioso central, se encuentran los núcleos de origen real del 10º par craneal. La parte sensitiva tiene un núcleo que dentro del bulbo forma parte del núcleo solitario, se llama así, que es la unión de varios núcleos, todos sensitivos, y el núcleo motor, que también está en la profundidad del bulbo, forma parte de otro núcleo más grande que se llama el núcleo ambiguo. Y por último, aunque aquí no está anotado, tiene un núcleo neurovegetativo que se encuentra en el bulbo a nivel del suelo del cuarto ventrículo, con lo cual se conecta a las vísceras para darle la inervación neurovegetativa, sobre todo de tipo parasimpático. El nervio vago es el nervio que se opone en sus funciones a todas las acciones que tiene el sistema simpático. Donde el simpático acelera, el vago frena. Donde el vago acelera, el simpático frena. Son nervios antagonistas. Es el origen real. Luego, el origen aparente. El nervio sale por la cara posterior del bulbo, de un pequeño surco llamado el surco colateral posterior del bulbo. Trayecto. A partir de ahí, una vez que sale del bulbo, atraviesa el agujero rasgado posterior, o agujero yugular, es decir, este donde se origina la vena yugular interna, y se coloca detrás de la yugular interna y de la carótida, pero en medio de ambos, para transcurrir más abajo entre la yugular y la carótida común, atraviesa todo el cuello profundamente, entra al tórax, atraviesa el diafragma y termina en el estómago, en los bordes del estómago. A partir de ahí emite múltiples ramas para todos los órganos abdominales y pélvicos. Y durante su recorrido por el cráneo, por el cuello, por el tórax y por el abdomen, va dando diferentes ramas colaterales. Las ramas, dentro del cráneo, de un ramo sensitivo para la médula madre, el ramo meningo. En el cuello, que es aquí lo que nos interesa, porque todavía no estamos viendo la distribución del tórax, abdomen, etc. En el cuello, vean, inerva a la mayoría de las vísceras, órganos e inclusive algunos músculos. Emite ramas faríngeas para la faringe, para mezclarse con otros nervios y formar una red que da la inervación sensitiva, motora y parasimpática a la faringe. Forman el plexo faríngeo. Luego, vean, desde aquí ya el nervio vago da ramas para el corazón, ramos cardíacos cervicales, que desde aquí descienden y llegan hasta el corazón para darle la inervación vagal, la inervación parasimpática. También inerva a la laringe a través de dos nervios, el laríngeo superior y este que es el nervio laríngeo inferior o recurrente, porque este nervio sale ya cuando el vago ha llegado al tórax y vuelve, retrocede hasta la laringe.
El laringio superior es sobre todo sensitivo, pero da inervación motora a uno de los músculos de la laringe, al cricotiroideo, y el nervio laringio inferior o recurrente es eminentemente motor, da inervación a todos los demás músculos de la laringe, excepto al cricotiroideo, que ya está inervado por el laringio superior. Y después, ya entrando en el tórax, este nervio da inervación para la pleura, los pulmones, el corazón, el esófago, la aorta, las venas cavas, todas las vísceras reciben inervación vagal del 10º par craneal. Y en el abdomen, una vez que llega al abdomen, como son dos, este es un nervio par, derecho-izquierdo, descienden por el tórax a los lados del esófago, pero llegando al abdomen uno se pone delante, el izquierdo, y otro atrás, el derecho. De tal modo que ya en el estómago ya no hay vago derecho-izquierdo, sino vago anterior y posterior. Y a partir de ahí dan ramas a todas las demás vísceras del abdomen. Entonces, esa es la distribución entre el tórax y el abdomen. Como ganglios anexos, el nervio vago tiene un ganglio que está ahí cerquita del agujero rasgado, por eso se llama ganglio yugular o superior, y uno un poquito más abajo, llamado ganglio plexiforme. A través de estos ganglios, el nervio vago se conecta con otros pares craneales también, con el espinal, con el glosofaringeo, inclusive con el sistema simpático. Por lo tanto, es importante recordar que las funciones del nervio vago, que en su mayor parte están destinadas a las vísceras, aunque también algunos músculos, como los de la laringe, da inervación sensitiva, da inervación motora e inervación parasimpática, lo que llamamos la inervación vagal. Y siempre como antagonista del nervio vago o del nervio simpático. El simpático, por ejemplo, en el corazón acelera la frecuencia de latidos cardíacos y sube la presión arterial. Este nervio disminuye la frecuencia cardíaca y baja la presión arterial, hace lo contrario. Pero los dos deben ir siempre en un buen equilibrio para que no predomine ni el uno, no haya taquicardia, ni el otro, ni se llegue al paro cardíaco por reflejo vago. Esa es la función entonces del nervio vago. Hasta aquí hemos visto el llamado paquete vasculonervioso, porque vean estos tres elementos, las carótidas, la yugular interna y el nervio vago, además van envueltos en una membrana que se llama la vaina carotina, están empaquetados, por eso se llama el paquete vasculonervioso del cuerpo. Pero además de este paquete del nervio vago, por el resto del cuello, ustedes están viendo, atraviesan también otros nervios, entre ellos otros pares craneales, los últimos pares craneales, el 9º, el 10º y el 12º. Así que vamos a hablar ahora del 9º par craneal, llamado nervio glosofaringeo, porque particularmente la mayor parte de su inervación está destinada a la lengua y a la faringe, pero no solamente a la lengua y a la faringe, sino además a otros órganos del cuerpo. Es un par craneal, lo definimos como un nervio mixto. Este nervio tiene tres funciones: es motor, la inervación de músculos; es sensitivo, la inervación sensitiva de las vísceras; y además es sensorial. Este nervio es el que da la inervación a las papilas gustativas para el sentido del gusto en la lengua, particularmente, por eso lo de gloso. Bueno, orígenes. Núcleos de origen real. Tiene tres núcleos: el núcleo sensitivo, el núcleo gustativo y el núcleo motor. El núcleo sensitivo se encuentra en la profundidad del bulbo también, igual que el nervio vago, formando parte del núcleo solitario. Ahí cerquita del núcleo solitario hay un pequeño núcleo llamado el núcleo gustativo, del cual reciben múltiples fibras, y es lo que va a llevar hasta las papilas gustativas. Y finalmente tiene un núcleo grande, el núcleo motor, que está en la parte anterior del bulbo, formando parte de otro núcleo más grande llamado el núcleo ambiguo, del cual también forma parte el nervio vago.
Esos son sus núcleos de origen real. Bueno, antes de esto, además tendremos que decir que esta parte sensitiva del núcleo real del adenopar igualmente está conectado al llamado núcleo salival, y por ello que puede enviar fibras secretoras hasta las glándulas salivales a través del nervio aurículo temporal, sobre todo la glándula parótida. Bueno, origen aparente. Igual se origina en la cara posterior del bulbo, a nivel del surco colateral posterior del bulbo. Trayecto. Una vez que sale del bulbo, juntamente con el nervio vago, vean, se dirige a la base del cráneo, atraviesa el agujero rasgado posterior, el agujero yugular, llega al cuello profundamente, desciende hacia un arco y penetra por el suelo de la boca hasta terminar en la lengua. Tiene todo ese trayecto del nervio glosofaríngeo. Sus ramas. Una vez que sale del cráneo, vean la primera rama que da, es una rama que entra hasta el oído medio a través del conducto timpánico del peñasco temporal, y por eso recibe el nombre de nervio timpánico o nervio de Jacobson, que es este. Este nervio entra por el conducto timpánico hasta el oído medio, donde da inervación sensitiva a todo el oído medio. Y también de aquí salen los nervios sensitivos llamados nervio petroso profundo mayor y nervio petroso profundo menor, que van a ir a formar parte del nervio meridiano y del nervio petroso. Luego tenemos, ya más abajo, ramas motoras para el músculo estilofaríngeo, para dar inervación a uno de los músculos del ramillete riolano que tiene que ver con la faringe. También da inervación al músculo, aquí está el estilofaríngeo, da inervación al estilo gloso, al músculo de la lengua, y también al gloso estafílico. Asimismo, emite ramas para las carótidas, sobre todo para el seno y el corpúsculo carotídeo, ramos carotídeos. También emite ramos faringios para formar el plexo faríngeo, juntamente con el vago y con el simpático del cuello. Luego da ramos tonsilares a las amígdalas y también al velo del paladar. Y sus ramas terminales pues llegan a la lengua, los ramos linguales, donde da inervación sensitiva, sobre todo al tercio posterior de la lengua, y sobre todo da inervación gustativa a la mucosa del dorso de la lengua. Tiene ganglios, estos dos, el ganglio de Anders y el ganglio de Ehrenreiter, que se encuentran aquí en la base del cráneo, conectados al tronco del nervio glosofaríngeo, y a través de estos ganglios el noveno par se conecta con el décimo par, con el nervio vago. Igualmente se conecta con el ganglio de Anders, que es el ganglio anexo al nervio maxilar inferior, y a través de ese nervio maxilar inferior, por las conexiones de su ganglio sensitivo con las fibras salivales, puede llegar hasta la glándula parótida para dar secreción salival a la par. Y por supuesto, el nervio vago, conectado también ya con el glosofaríngeo, llega con sus fibras hasta el velo del paladar para dar esa especial inervación que tiene el velo del paladar, que no permite que se lo toque directamente. Y también ramas del vago vienen aquí al seno y al corpúsculo carotídeo a través de las ramas carotídeas. Por lo tanto, vean, la función del nervio glosofaríngeo es múltiple, es un nervio motor para los músculos, es sensitivo y también es sensorial, inclusive secretor salival. El 11º par craneal, aquí lo tienen, este es el nervio llamado espinal, porque este tiene algunos núcleos de origen real en
la parte alta, en la parte superior de la médula espinal. Entonces los núcleos de origen real son dos. Uno que está en el bulbo, el núcleo vulvar, que forma parte del núcleo ambiguo, y otro núcleo más pequeño que es el llamado núcleo espinal, que se encuentra en la médula espinal. Desde ahí salen las fibras de los dos núcleos para formar esto el tronco del nervio espinal. Origen aparente. Igual que el valgo, igual que el glosofaringio, el undécimo par sale de la cara posterior del bulbo, del surco colateral posterior. Prácticamente esos tres pares craneales salen juntos, el noveno, el décimo y el undécimo par craneal. Igualmente, en su trayecto para salir del cráneo, atraviesa el agujero yugular o agujero lateral posterior. Luego vean, cruza oblicuamente el triángulo posterior del cuello. Cruza el cuello y, aunque aquí está dividido en esta parte, sus ramas son nada más que dos. Una rama interna, que es anastomosa con el décimo par craneal, con el nervio vago, y esta que es la rama externa, que está aquí, desde aquí está dividida la rama externa. Esta rama externa no está aquí. Emite ramas motoras para el músculo esternocleidomastoideo, sigue su trayecto y llega hasta el músculo trapecio. Entonces, la rama interna se conecta con el décimo par y esta que es la rama externa es motora enteramente, como todo el nervio, y da inervación motora al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Esa es su única distribución. Como es un nervio eminentemente motor, no tiene ganglios anexos. Solamente los nervios sensitivos o los mixtos poseen ganglios anexos. Así que la función del undécimo par craneal, nervio espinal, es de dar inervación motora al esternocleidomastoideo, al trapecio y enviar ramas motoras al nervio vago. Y por último, de los últimos pares craneales, tenemos el décimo segundo par craneal, que es el llamado el nervio hipogloso mayor, porque llega a la lengua por la cara inferior de la lengua. Igual que el espinal, el hipogloso es un nervio eminentemente motor, está destinado a dar acción motora del músculo. Sus orígenes. Tiene dos núcleos de origen real, siempre aquí en la profundidad del bulbo. Uno grande, que es el núcleo principal, y otro más pequeñito, el núcleo accesorio. De estos núcleos, vean, del principal y del accesorio, salen múltiples fibras que emergen a la superficie del bulbo. Y aquí vemos entonces el origen aparente del décimo segundo par craneal. Se encuentra en el surco colateral anterior del bulbo y sale aquí solo. Lo que sí, vean, tiene múltiples fibras, no sale como un solo nervio, como un solo tronco, sino como varias ramas. Pero vean que todas estas ramas múltiples al final se unen y más abajo forman sí un solo nervio, un solo tronco. Trayecto. Una vez que sale del bulbo, el hipogloso va a la base del cráneo y para salir del cráneo atraviesa por el agujero condilo anterior, que por tal motivo a ese agujero también lo conocemos como el conducto del hipogloso, porque es el único elemento que pasa por ahí, el nervio hipogloso. Ya en el cuello se pega a la faringe, atraviesa estructuras profundas del cuello, llega al suelo de la boca en relación al músculo hiogloso y termina con múltiples ramas profundamente en la lengua y en el suelo de la boca. Las ramas que da este nervio. Dentro del cráneo da un ramo sensitivo por sus conexiones que tiene a la meninge, el ramo meninge. Luego, da ramos vasculares también para las carótidas. Después emite esta rama que se llama la rama descendente del asa cervical. En el cuello, por fuera de las carótidas, hay un nervio que está así colgando, como un hilo colgante,
que se llama el asa cervical. Y el asa cervical se forma de dos ramas, una rama descendente que viene justamente del hipogloso y otra rama que viene del plexo cervical. ¿Para qué sirve esta asa cervical? Como recibe fibras motoras, sirve para inervar a 3 de los 4 músculos infraioideos, al homoioideo, al externo tiroideo y al externo cleidoioideo. Después emite una rama independiente para el músculo tiroideo, para el otro músculo infraioideo que no recibe inervación del asa cervical, para el tiroideo. Luego tenemos inervación para el músculo iogloso, este músculo, también al estilo gloso, y por último a uno de los músculos supraioideos, que es este, el músculo genioideo, con sus ramas colaterales. Y las ramas terminales son para dar inervación a casi todos los músculos de la lengua. Digo casi porque algunos ya están inervados por otros nervios, en el caso, por ejemplo, del facial, que da inervación al gloso estafilino o palatogloso, al pterygoideo, al tensor del velo palatino, etc. Y la mayoría de los músculos entonces de la lengua están inervados por las ramas terminales del 12º par cráneo. Por lo tanto, la función que tiene el nervio hipogloso sobre todo es dar acción motora a la lengua, a la mayoría de los músculos de la lengua, y además a los músculos infraioideos. Bueno, dejaremos aquí. La próxima clase vamos a seguir revisando estructuras profundas del cuello. Ya estamos por terminar esta parte, que para mi gusto es completa. Hasta yo, para venir a dar clases, tengo que pasar 2 días antes, si no aquí yo también me enredo. Imagínense ustedes que están aprendiendo por primera vez cómo se van a enredar cuando llegue el examen, si no están clase por clase, tema por tema. Y este ausentismo es un mal pronóstico. Bueno, me parece que este año, por lo que veo hasta ahora, incluido el primer examen parcial, va a ser el año de mayor índice de reprobación en anatomía en el grupo A y en el grupo B, porque el A está igual que ustedes, en unos poquitos de clase. Y cuando uno se desvincula de la materia, ¿qué tiene que hacer? Dice, ¿cuándo es el examen? El jueves. Desde esta noche voy a escribir.